Si me acompañan, hermanos, si pueden abrir ahí sus Biblias en Génesis 3, 16 al 17. Génesis 3, 16 al 17. Y la palabra del Señor dice: a la mujer dijo así: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que se puedan sentar. Bendito y poderoso Dios, grande eres, Señor, grande eres, oh mi Dios todopoderoso. Te pedimos, Señor, en esta hora tu bendición, Señor, para cada uno de nosotros que estamos acá, Señor. Y al que no ha podido venir de igual manera, te pedimos tu bendición. Hemos venido, Señor, hambrientos de tu palabra, Señor. Necesitamos, Señor, ese pan de vida que solo tú das, Señor. Te pedimos también, Señor, si hay algún enfermo, que lo sanes, Señor. Y si hay algún hermano que se sienta débil, Señor, restáuralo, todo para la honra de tu gloria, Señor. Háblanos en este momento, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Siéntense, hermanos, diciendo un gloria a Dios. El título es Dios castiga, y yo lo pongo como un interrogante. Y yo traje este título, hermanos, porque mi hija Stephanie me hizo una pregunta. Me hizo una pregunta referente a este tema, que por qué Dios castigó a Adán y a Eva, si pues aparentemente eran inocentes, porque fueron engañados por la serpiente, porque se dice en la Biblia. Y pues yo le di una respuesta, y al final viene una respuesta para todos nosotros, que el Señor ha hablado por medio de este mensaje y dará la respuesta, si el Señor en realidad castiga. Vemos acá, hermanos, que el Señor creó al hombre y a la mujer y los puso en un huerto. Y el Señor les dijo específicamente: del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieras, de cierto morirás. Había una advertencia. Ya el Señor puso una advertencia. Cuando el Señor pone una advertencia y nosotros la ignoramos, estamos desobedeciendo. Entonces el Señor tiene que actuar. Él no va a dejar pasar eso, porque ya los está advirtiendo. Y vemos en este caso que dice que la serpiente era astuta y convenció a la mujer y le dijo: así que Dios dice que no debes de comer. Y la serpiente la convenció. Ella comió del fruto y luego convenció al hombre y también comió del fruto. Cuando el Señor viene y les pregunta ¿dónde están?, quisieron ocultarse de él, porque ellos sabían que habían cometido un error. Y viene el hombre y le echa la culpa a la mujer. Vea, la mujer que me diste tiene la culpa, ella me dio de comer. Viene la mujer y le dice: no, la culpa es de la serpiente. Entonces vimos acá que el Señor se enoja y le dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y sigue el Señor y le dice: con el sudor de tu rostro
comerás de la tierra, porque de la tierra fuiste tomado, le dice. Polvo eres y al polvo volverás. Vemos acá que el Señor se molestó, lo sacó del huerto del Edén, y vemos que el Señor le dice: con dolor comerás del fruto de la tierra. Y yo pregunto, hermanos, ¿y eso no es cierto? ¿De dónde comemos? ¿De dónde comemos? ¿De dónde nos alimentamos? Nuestros alimentos vienen de la tierra. Aunque nosotros hagamos diferentes trabajos, no sé, hay diferentes profesiones, pero el alimento viene de la tierra. Y el Señor así lo dijo, y hasta la fecha así es. ¿Podemos alabar al Señor, hermanos? Pero sigamos viendo otro ejemplo. Vamos a Números 32:13. Números 32:13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Aquí tenemos otro ejemplo, hermanos, que el Señor, pues, digamos, castigó al pueblo de Israel. Y leyendo la Biblia nos damos cuenta que eran unos días los que ellos tenían que caminar por el desierto, pero el pueblo de Israel fue tan desobediente a la voluntad de Dios que el Señor los hizo andar errantes. Ellos daban vueltas por el desierto, casi en el mismo lugar, pero el Señor como que les perturbó la mente para que no pudieran comprender que estaban dando vueltas en el mismo lugar. El Señor hizo grandes maravillas en Egipto para poderlos sacar de ahí, y vienen ellos y hacen desobediencia a la voluntad de Dios. Hicieron un becerro de oro y lo empezaron a adorar. El Señor no le gustó, les mandó serpientes, dice la Biblia, para que los picaran y murieran por su desobediencia. Imagínense, hermano, que era un trayecto corto, pero dice la Biblia que los hizo vagar por el desierto. Y no solo vagar, sino que dice la palabra de Dios que hasta que murieron los que habían hecho mal. Vemos, hermanos, que en la Biblia también dice que ellos deseaban volver a Egipto. ¿Y le parece eso familiar, hermano? A veces, nuestro caso también, hermano, Dios viene y nos liberta del pecado, porque estamos esclavizados al pecado. Al menos pongo mi ejemplo y pongo mi testimonio de que yo me encontraba esclavo del pecado. Y viene el Señor y te da la libertad. Y vienes tú y estás pensando volver a hacer lo que hacías antes. Déjame decirte que al Señor no le va a gustar eso, porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Eso dice la palabra del Señor. No dice otra cosa. No dice que la paga del pecado va a ser felicidad, va a ser prosperidad. No, la palabra del Señor es verdadera. Y dice que la paga del pecado es la muerte. Y aquí vemos cómo el pueblo de Israel desobedeció en gran manera a Dios. Por eso el Señor los hizo andar errantes y dice que les mandaba serpientes para que los picaran. Y toda esa gente que hizo mal, pues lamentablemente murió, hermano. Murió. Veamos qué dice Números 16, 20 y 21. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón
diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Aquí vemos, en este versículo, hermano, nos habla de la rebelión de Coré. No sé si han leído esa parte de la rebelión de Coré. Estas son unas personas que se rebelaron primeramente en contra de Moisés. No les parecía que Moisés fuera el que los dirigía. Entonces ellos se rebelaron contra él y ellos querían ser los escogidos de Dios. Por eso fue la rebelión. Y manda a Moisés y les dice que el Señor va a hablar a ellos y a ver a quién escoge. Y yo le quiero decir esto, hermano. A veces en la iglesia nosotros vemos a nuestros hermanos. Voy a poner un ejemplo nada más. Por ejemplo, está mi hermano Antunes, que es el presidente de los varones. Pero vengo yo y digo: no me gusta cómo mi hermano Antunes dirige. No me gusta cómo mi hermano Antunes realiza las actividades. Yo quiero tomar su lugar. Y lo quiero tomar, no importa cómo sea. Y yo empiezo y convenzo a otro hermano y le digo: mira, hermano Antunes no puede hacer bien las cosas. Apóyame. Ahí ya estoy creando una división entre nosotros. Y al Señor no le gusta eso, hermano. No le gustan las divisiones. No le gustan las divisiones. Pero viene el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, y pone la cizaña en mí. Y yo empiezo a actuar contra mi hermano, a ponerlo en mal, a hablar en mal de él, porque yo quiero tomar su cargo. ¿Y sabe qué? Le voy a decir una cosa, hermano. Si el Señor te va a dar un cargo, si el Señor te va a poner a un lugar, va a ser a su tiempo. No va a ser a mi tiempo, va a ser al tiempo del Señor. Porque el tiempo del Señor es perfecto. Alábelo, hermano, alábelo. Hay una frase que mucha gente dice, Dios es amor, y es cierto, Dios es amor, pero hasta ahí se quedan. Ya no, como que no nos gusta la otra parte, ¿verdad? Y yo lo he escuchado, que dicen: sí, pero es que Dios es amor. ¿Cómo Dios puede castigar si Dios es amor? Dios no puede castigar. Pero no vemos la otra parte, donde dice que sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor para todo aquel que desobedece la voluntad del Señor. Y mire, y vemos aquí, hermano, cómo el Señor abre la tierra y dice que se los tragó vivos. Vivos descendieron al Seol por su desobediencia, por ir en contra de la voluntad del Señor, por ir en contra de un escogido. Por eso yo le digo, hermano, no vayamos en contra de alguien que está realizando un trabajo. Puede ya sea alguien que, como mi hermano Antunes, que es el presidente, mi hermana Norma Antunes, que es la presidenta. En vez de ir en contra de ellos, mejor apoyémoslos, ayudémosles. De eso se trata esto, de estar unidos. No se trata de hacer división. A veces, por eso en las iglesias hay muchas divisiones. Porque viene alguien y dice: no, yo lo puedo hacer mejor, yo puedo predicar mejor, el Señor está conmigo. Y empiezas a convencer a otros, y a otros, y a otros, y ya se hace un grupo, y este grupo dice: vámonos y hagamos nuestra propia iglesia porque el Señor está con nosotros. Esto es lo que se pretendía aquí, en este caso. Ellos querían formar un grupo y en su mente que el Señor los iba a apoyar. Pero vemos acá, hermanos, como el Señor dice que encendieron su ira y abrió la tierra. Y lamentablemente, porque eran personas como nosotros, y dice que descendieron vivos al Seol. El Señor los castigó de esa manera. Y me llama mucho la atención, porque al siguiente día, dice la Biblia, que al siguiente día nuevamente volvieron contra Moisés y le dijeron: por tu culpa
el Señor abrió la tierra y se tragó viva a estas personas. Nuevamente dice la Escritura que el Señor se encendió otra vez su ira y comenzó la mortandad. Dice la Escritura que Aarón agarró el incienso, salió corriendo entre medio del pueblo, entre los vivos y los muertos, se paró en medio con el incienso y hasta allí duró la mortandad. ¿Sabe cuántos murieron? Dice la Biblia que más de 14,000. Imagínense, por la desobediencia. Ahora imagínense, hermanos, cuántas iglesias hay así, que a veces la iglesia va prosperando, de repente viene alguien, hace un grupo y dice, vámonos, hagamos nuestra propia iglesia. Eso no le gusta al Señor, no le gusta, hermanos. Hay un castigo para el que desobedece la voluntad del Señor. ¿Quién vive, hermanos? Cristo, y a su nombre. Amén. En Job vemos 5:17, dice, he aquí, bienaventurado es el varón a quien Dios castiga, por tanto no menosprecéis la corrección del Todopoderoso. Mire lo que dice Job, a quien ama, Dios castiga, es como un padre. Yo amo a mis hijos y yo sé que ustedes aman a sus hijos. Y por esa manera yo sé que a veces los castigamos. A veces nuestros hijos no lo entienden, no lo comprenden. Perdón. De igual manera nosotros a veces no comprendemos, no entendemos por qué nos pasa esto. Pero es un proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo no sé qué es lo que Dios, en el plan de Dios, ¿dónde está usted? Pero créame que a su debido tiempo, el Señor lo va a poner donde el Señor quiere que usted esté. Así que no hay por qué adelantarnos a la voluntad de Dios. Hay que esperar, hay que tener paciencia, que todo viene a su debido tiempo. El tiempo del Señor es perfecto. Podemos darle honra y gloria al Señor. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos. Si me pueden acompañar a Génesis 19, 24, 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y del fruto de la tierra. Aquí vemos otro ejemplo, hermanos. Sodoma y Gomorra. Solamente se salvó una familia. Yo estuve leyendo un poco y es bien impactante lo que ahí sucedió, porque la Biblia dice que descendió fuego y azufre y todo quedó hecho cenizas. Y la historia nos muestra que Lot y su familia fueron los que se salvaron, porque dice la Biblia que eran ciudades perversas, donde la maldad se había multiplicado. Incluso dice la Biblia que cuando llegaron los ángeles del Señor, la gente se aglomeró. Y dice la Biblia que los querían conocer. Y esa palabra conocer, pues, quiere decir otra cosa, ¿verdad? Querían estar con ellos, querían tener relaciones con ellos. Imagínense la maldad que había en esa ciudad. Entonces, estos varones de Dios, dice la palabra, que le dijeron a Lot que escapara, que iban a destruir esa ciudad. Y así fue, hermanos, así fue. Porque esa ciudad estaba corrompida. Eran perversos, malvados, y no quisieron arrepentirse. Y dice la historia que salieron con sus pertenencias, salieron corriendo
Y los ángeles del Señor le dijeron, váyanse, no miren atrás. Le estaban advirtiendo, le estaban advirtiendo. Y dice la Biblia que la esposa de Lot miró atrás. Imagínense, le están advirtiendo, hermano, le están advirtiendo. El Señor le está advirtiendo, no hagas esto. Debes hacerlo de esta manera. Pero nosotros ahí vamos de necios. Y viene la esposa de Lot y mira hacia atrás. Y al instante dice la Biblia que se volvió una estatua de sal. Mira, hermano, cómo son las cosas. Al instante. No dice después, al día siguiente, al instante, por desobedecer. Cuando tomamos la decisión, hermanos, de venir a las cosas de Dios y dejar todo atrás, todo aquello malo que hacíamos, yo sé que muchos de nosotros, porque he escuchado testimonios de mis hermanos, y otra vez me pongo de ejemplo, hermanos, mi testimonio. Muchos hemos estado tal vez como Sodoma y Gomorra, que nos sentíamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor viene y nos restaura. ¿Por qué yo voy a estar deseando volver a lo que yo hacía? Si yo me siento bien, yo me siento gozoso, me siento agradecido con el Señor por lo que el Señor hace en nuestras vidas. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si solo el Señor tiene palabra de vida eterna. Alábelo, alábelo, que Él vive. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, en Jeremías. Jeremías. Vamos a leer 21, del 8, 9 y 10. Y la palabra del Señor dice: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida será por despojo, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En manos del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Vemos otro ejemplo, hermanos, acá, que el Señor castigó a Israel quemando esta ciudad. Y esto fue por idolatría. El Señor lleva a Ezequiel a una visión y le muestra lo que hacía el pueblo de Israel en el templo, que adoraban ídolos. Y la palabra del Señor dice que pasó 40 años Jeremías predicándoles, diciéndoles que estaban equivocados y no quisieron obedecer. En Ezequiel 8:18 la palabra del Señor dice: pues yo también procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Mire lo que dice: por la desobediencia, por la idolatría. Regresemos a Génesis 6, del 12 al 13. Génesis 6, 12, 13. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Vemos otro ejemplo donde la ira de Dios se manifiesta. Y este es un diluvio que sucedió, y aproximadamente pasaron como 100 años Noé diciéndole a la gente que se arrepintiera de su mal camino. Quiero
decirles, hermanos, que lo que estamos viendo acá no son cuentos. ¿Ha escuchado o ha leído algún cuento? Pero estos no son cuentos, esto es una realidad. Esto pasó. Fueron personas como usted y como yo las que perecieron por causa de su pecado. Veamos Romanos 3:23. Romanos 3:23. Mire lo que dice el Señor, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice todos, no algunos. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Se escucha feo, ¿verdad? No dice algunos, dice todos, pero se pone peor. Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire lo que dice. Mire lo que el Señor tiene preparado para el hombre pecador que no quiere arrepentirse de su maldad. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Estamos destituidos, dice. Y en Apocalipsis dice que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y no va a ser un momento, va a ser por la eternidad. Pero dice la Escritura que abogado tenemos. Y él no pierde, hermanos, Él no pierde. Alábelo, alábelo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No todo está perdido, hermanos. El Señor Jesucristo llevó nuestros pecados a la cruz. Él quitó la sentencia, nos justificó. Y todo el que cree en Él, hermanos, está justificado y recibe vida y vida en abundancia. Podemos alabar a nuestro Señor. Ya para terminar, hermanos, vamos a Juan 3:16. Juan 3:16. Mire lo que dice Juan 3:16. Qué bonito ese versículo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y vida en abundancia. Alábelo, hermano, alábelo. En Jesucristo no hay condenación, hay salvación. Hasta aquí ha llegado mi mensaje, hermanos. Espero que haya sido de gran bendición. Solamente quiero leerles un comentario que yo escribí para dar respuesta que Dios sí castiga. Y dice: Dios sí castiga. En Él se encuentra todo el poder, la sabiduría, la justicia y la verdad, pues Él es digno y santo. Su naturaleza lo obliga a castigar al hombre pecador. Dios aborrece el pecado, pero también perdona al hombre pecador si éste se arrepiente de su pecado. Lo perdona, lo restaura, lo salva, le da vida y vida eterna. Gloria a Dios. Hasta aquí ha llegado mi mensaje, hermanos. Espero que haya sido de gran bendición y espero que el Señor les bendiga, nos bendiga a todos. Gracias, hermanos. ¿Pueden ponerse de pie, por favor?